17 minutos en este mediodía. Está en línea Luca Bonfante, que es representante estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, para continuar hablando de la multitudinaria marcha del día de ayer. Luca, gracias por atendernos. Te saludamos aquí Mariano Genizo y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, todo muy bien. Ayer realizaron una marcha histórica, realizaron por todo el conjunto de la sociedad, pero especialmente por los estudiantes y por todo el colectivo universitario. ¿Sentís que fue así, que generaron el impacto, lo que buscaban generar visibilizando lo que pasa en la educación pública? Sin ninguna duda, para nosotros, lo charlábamos antes con compañeros de cursada también y también docentes, lo de ayer fue un antes y un después. Fue un antes y un después porque realmente no entraba nadie en la calle. Según los cálculos que se estuvieron circulando, había 800.000 personas solo en Capital Federal, y si sumamos al resto del país, supera el 1.000.000 de personas movilizadas. Sí. Es decir, un montón de gente que llenó la calle en defensa de la educación. Y nada, fue realmente impactante y un mensaje claro al gobierno de lo que opina la mayor parte de la población. Pero el gobierno salió, si nos tomamos el tuit de Milei, a responder diciendo que eran lágrimas de zurdos. Hoy Adorni intenta seguir deslegitimando lo que fue la marcha del día de ayer, porque también creo que hay un impacto en que estuvo gran parte de la sociedad allí, todos los colores, o la mayoría de los colores políticos representados, que fue transversal, que hubo de todo, estudiantes, gente que estudió, que no estudió en la universidad pública. Ahora, ¿vos sentís que el gobierno no acusó recibo de lo que pasó en el día de ayer o habría que darle un poco de tiempo, digamos? Yo creo que el gobierno está en una contradicción ahora, porque si reconoce la masividad de la movilización y efectivamente reconoce el problema presupuestario, el salario de los docentes, etcétera, reconoce la fuerza que tiene la calle, ¿no? Que dicho sea de paso, ayer Patricia Bullrich amenazó al principio del día con aplicar el protocolo Bullrich y se tuvo que ir al mazo, porque la cantidad de gente que hubo, no había ningún policía, no terminó habiendo ningún hecho de violencia porque no había policía. Entonces, si el gobierno reconoce la masividad que hubo ayer y por lo tanto reconoce el problema, reconoce la fuerza que tiene la calle. Entonces tiene esa contradicción. Si lo hace, reconoce eso, y si no lo hace, bueno, tiene la contradicción que esto recién empieza, porque el debate que había ayer en todas las columnas era cómo sigue esto, claro, ¿no? Cómo seguimos ahora en las cursadas con los docentes debatiendo, porque también somos conscientes de que próximamente se va a tratar la ley ómnibus en el Congreso Nacional, que dicho sea de paso también se está negociando, ¿no?, con algunos sectores que fueron a la movilización de ayer, ¿no?, como algunos diputados radicales o algunos diputados peronistas. Y la ley ómnibus tiene, por ejemplo, artículos que son perjudiciales para la educación, ¿no? Declara servicio esencial a la educación. Claro. Bueno, eso, por ejemplo, hace que no se pueda realizar paros. Es decir, para nosotros la educación no es un servicio, es un derecho. Entonces, cuando movilice, cuando se trate en el Congreso la ley ómnibus, estamos dispuestos a movilizar de la misma forma que lo hicimos ayer. Bien, o sea que el colectivo universitario también va a estar movilizado en ese momento. Yo decía cuando comenzaba el programa, y ya que charlamos con vos te lo quiero preguntar, que ayer hubo también mucho joven y no joven, pero estudiante universitario, votante de Javier Milei. Tampoco desde ahí se puede ver como que la marcha fue de determinada visión política, sino hubo mucha gente que votó a Milei, probablemente los tendrás entre tus compañeros, entre tus cercanos, y que dijo, no, el freno lo ponemos acá, en la educación pública. Total, y eso me parece un punto importante que destacás, porque hay mucha juventud que votó a Milei por asqueo, ¿no? Por gobiernos consecutivos que empeoraron las condiciones de vida de las mayorías, que no, sin mucha perspectiva de futuro, y votó como símbolo de bronca, ¿no? De hartazgo. Ahora, esa persona, y yo me crucé a varios estudiantes y decían, bueno, yo lo voté para ajustar a la casta.
Y eso no es lo que está pasando, no se está ajustando la casta, porque las jubilaciones están por el piso, los salarios están por el piso, y eso hay un sector de la juventud que es consciente de eso. Entonces esa persona también dice, no, yo no quiero que no haya educación para mí, para mis compañeros, todo, y está poniendo el límite. Entonces eso me parece importante totalmente destacarlo, porque efectivamente hay un sector importante de jóvenes que dice, no, loco, yo no quiero que avancen sobre mi educación. Buen día, Luca. Marcelo Rodríguez te saluda. ¿Cómo va? Buenos días. Hoy durante la mañana en el programa, en varios momentos, surgió esta idea de que la marcha fue una marcha política, que la marcha debió haber sido solo universitaria y que la política no debe meterse. Bueno, creo en lo particular que eso es un error y que toda marcha siempre es política. ¿Cómo crees vos que desde la universidad y desde la marcha universitaria se puede construir una resistencia en los demás aspectos del gobierno de Milei? Ejemplo, la reforma laboral, las jubilaciones, los sueldos bajos. ¿Hay una manera de construir desde ahora, también trasladar esta iniciativa al resto de las problemáticas que tiene la sociedad? Es una muy buena pregunta, porque a mi modo de ver ese fue un debate que estuvo recorriendo también las universidades, particularmente también la Universidad de Buenos Aires, porque por ejemplo Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, estuvo pasando por un montón de programas de radio, de televisión, diciendo que no se trataba de una marcha en contra del gobierno de Javier Milei y tampoco era una marcha política. Y nosotros le respondimos que ayer en la calle que sí lo era, ¿no? Uno podía ver los carteles que denunciaban el DNU, que denunciaban, como decía antes, la ley ómnibus, que denunciaban los despidos. Y eso también para mí habla del movimiento estudiantil que se está empezando a poner en pie, que es un movimiento estudiantil que no solo quiere pelear para poder estudiar, sino que también quiere pelear por el que tiene al lado. Es un movimiento estudiantil que no quiere ser indiferente y dejar tirado, por ejemplo, a las personas que se están quedando sin trabajo, a los jubilados que no tienen para llegar a fin de mes, o a las personas que no pueden pagar el alquiler. Entonces, sin dudas, para mí, el debate que se abre ahora es cómo seguir desarrollando eso, porque, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires estuvieron pasando por cursos las últimas semanas trabajadores despedidos de Aerolíneas Argentinas, trabajadores del Inca, trabajadores de Telam. Bueno, ahí se está gestando una alianza muy poderosa que para mí es fundamental seguir desarrollándola, y por eso ayer se escuchaba mucho en las columnas un canto que decía qué cagazo, obreros y estudiantes como en el Cordobazo. Yo creo que el gobierno tiene bastante miedo de esa alianza que se pueda llegar a gestar, y para mí el camino es seguir desarrollándolo. Y además estuvo esto implícito en una de tus respuestas anteriores, ¿no? Vos ya hablaste del futuro de marchas, con lo cual vamos a marchar o vamos a estar. Digo, esto se puede dar el 1 de mayo, 9 de mayo, futuras convocatorias de que también ustedes desde las universidades estén presentes en esas marchas. Digo, claramente por lo que está diciendo eso se puede dar. Sí, ni hablar. De hecho, hoy entiendo que a la mañana hubo comisiones en la Cámara de Diputados para tratar sobre la ley, para empezar a tratar el artículo sobre la ley ómnibus. Hay que ver cuándo hay sesión efectivamente, pero el día que haya sesión en el Congreso, nosotros vamos a ir al Congreso. Y es más, estaría muy bueno que el paro general que está convocado para el 9 de mayo se convoque también para el día que haya sesión en la Cámara de Diputados, porque verdaderamente si queremos enfrentar al plan de Milei hay que hacer paro cuando se trata la ley en el Congreso. Y cuando vos vas con esa perspectiva más general, por así decirla, de bueno, hay que apoyar otras protestas, otras digamos avances contra los jubilados, ley ómnibus que como vos bien explicaste tiene que ver con respecto a las universidades y también les pega, cuando lo debaten eso internamente, ahí encontrás que muchos dicen no, yo llego hasta la marcha de la universidad, pero después el típico no me quiero meter más en política o no quiero ir a una... Ese debate se da, o por ahí es muy anticipado de mi parte y todavía no llegaron a debatir también esa cuestión de que la mayoría diga vamos a seguir movilizados.
Bueno, es una pregunta muy interesante porque, a mi modo de verse, estos días, que ustedes sabrán, no hubo asambleas en un montón de facultades y universidades del país, terciarios, secundarios. Ese debate estuvo, digamos, y lo que se expresó fue que los que menos quieren que se mezclen las cosas son las conducciones, digamos, de algunas agrupaciones, como por ejemplo la Franja Morada, ¿no? Que no quiere que se mezcle nada. Incluso algunas agrupaciones peronistas dicen, bueno, esta es una movilización educativa, no hay que mezclar tanto. Sin embargo, lo que se expresa por abajo, entre los estudiantes, entre los docentes, es lo contrario. Por eso, no sé, por ejemplo, el otro día hicimos una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, muy importante, de 600 estudiantes, y votamos la consigna con la cual íbamos a movilizar, que decía, arriba el presupuesto, abajo todo el plan de Milei. No al DNU, no a la ley ómnibus, no al protocolo Bullrich. Es decir, ese debate que vos planteás existe, y creo que hay una diferencia entre lo que piensan algunas agrupaciones por el arriba, pero lo que realmente sucede por abajo, y se expresó en los carteles que había en la marcha, en los cánticos, etcétera. Pero creo que sí, el movimiento estudiantil va a seguir teniendo ese debate. No, y es que por abajo pienso rápidamente, Luca, y ya te libero y te agradezco el tiempo. Por abajo también va a estallar, recién lo charlábamos fuera del aire, el tema del transporte público. Se viene un paro, puede llegar a aumentar en el corto plazo, parece ser el destrave de los paros del transporte público, es aumentar el boleto al usuario. Viajan los estudiantes, tengan o no después la facilidad de un boleto estudiantil o no, provincia de Buenos Aires, nación, lo que sea. Hay un tema ahí también que por abajo está a punto de estallar, y que si no estalla por los jubilados, estalla por el transporte público, estalla por el tema educativo. Digo, también esa es la presión que me parece que viene desde abajo hacia arriba. Sí, ni hablar. De hecho, bueno, nosotros formamos parte de la organización de los molinetazos que hubo, ¿no? Hace un par de semanas. Porque el subte llegaría, por ejemplo, en junio a 757 pesos. Claro. Entonces, efectivamente, eso impacta en la vida de los estudiantes. ¿Cómo va a ser un estudiante para dedicar más o menos la mitad de su salario solamente en transporte? Es imposible. Entonces, sí, ahora lo que nosotros creemos que hay que discutir entre todos, en todos los lugares de trabajo, en las facultades, desde abajo, cómo seguimos, para justamente plantear otra salida distinta que invierta las prioridades, las que está pensado hoy, básicamente toda la sociedad, ¿no? Peleamos por eso. Luca, gracias por tu tiempo, abrazo muy grande. A ustedes, abrazo grande. Sí.